Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre un tema que me ha sugerido un amigo a raíz del anterior vídeo que hice y concretamente es las emociones de los animales y más concretamente la empatía en la emoción de los animales y por qué en los mamíferos, me hacía esta observación, el amigo, en los mamíferos se ve claramente esta empatía y, sin embargo, en otros géneros, como los reptiles, pues no, o los insectos, pues no vemos esa empatía. ¿Y por qué se da? Se da en un caso sí y en otro no. ¿Dónde se gesta ah, el animal en cuestión? Si en la placenta materna o, y por ello quizás, decía, se establece algún vínculo afectivo ya desde esa placenta, o por otra parte, los ovíparos, animales que nacen de huevos, es decir, fuera de una placenta materna, y me apuntaba que quizás esa era la razón por la cual, pues, no sentían empatía, porque no se engendraban dentro del vientre, en definitiva, materno, ¿no? Eso me pareció superinteresante, me dio que pensar, y yo no entiendo, en absoluto de etología, pero sí que me interesan en general, pues, las cuestiones de la naturaleza, tanto humana como animal, todo aquello que tiene que ver con la psicología. Y las emociones, obviamente, tienen que ver con la psicología, en este caso animal, y, por contraste, yo establezco, al menos, con la psicología humana, qué diferencias hay. Más allá, obviamente, de las circunvalaciones cerebrales, que por cierto también tienen los mamíferos, y que nos hacen pensar en un mayor grado de inteligencia y en una mayor evolución y, por lo tanto, también emocional, ¿no? Porque no podemos, como siempre apunto, no podemos separar, obviamente, la emocionalidad del cerebro intelectual propiamente, ¿no? Bien, lo que voy a decir no tiene nada de pensamiento crítico, todo lo contrario, en el sentido de que lo he investigado en Google, como lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Es decir, yo no soy ninguna autoridad, todo lo contrario en este tema del cual voy a hablar, y ni siquiera voy a sacar una conclusión propia, porque es que no me veo capaz ni lo pretendo, ¿no? Simplemente he sacado conclusiones en base a lo que he contrastado, eso sí, lo que he ido contrastando estos días sobre la temática, ¿no? En primer lugar, debo deciros que los etólogos mismos no se aclaran sobre esta cuestión, al menos en el sentido de que todavía queda mucho, parece ser, por investigar. Es decir, no sacan conclusiones, eso, concluyentes, ¿no? Pero parece ser, por lo que ya se ha investigado, que, y respondiendo directamente a la pregunta de mi amigo, no parece tener, demasiado que ver con el hecho de tener más o menos empatía, o cero empatía a los animales, con el hecho de verse engendrado en la placenta, materna. Y eso lo concluye el hecho de que, existen aves que muestran esa empatía. No es una empatía cognitiva, ¿eh? Es decir, una empatía que se pueda pensar desde el intelecto, pero sí es una empatía. Por lo tanto, da lo mismo que seas mamífero, que seas ovíparo o que seas ovovivíparo. Es decir, hay animales como la salamandra, el lagarto, el camaleón, que se gestan dentro de la madre, pero creándose en un huevo. Es decir, son como una especie de, por decirlo así, ya me perdonan a los etólogos si digo alguna barbaridad, pero serían como una especie de híbrido. Ni nacen fuera del vientre de la madre, ni nacen propiamente dentro, aunque están dentro, ¿eh? Es decir, el huevo se gesta dentro de la madre, ¿de acuerdo? Entonces, hay aves que, como decía, pues se ve que sí, no solo los mamíferos, sino que esas aves, pues, sienten empatía por sus semejantes. Y,
Por otro lado, se ve que hay mamíferos marinos, o también el elefante, se ve que tienen conciencia de su propio yo. No como las aves, que tienen un tipo de empatía, pero sin conciencia del propio yo. Es decir, hay una emocionalidad en esas aves, pero no lo que dejan claro los etólogos, que no hay sentimiento, que eso a veces nos confundimos los seres humanos. Los animales tienen sentimientos. Propiamente no es exacto porque en principio no tienen conciencia de sí mismos, y para que haya sentimiento propiamente, de sentido, como la palabra indica, ah, terminológicamente, pues no es exacto. Podemos decir que los animales efectivamente tienen emociones, pero no exactamente sentimientos. Sin embargo, parece ser que esos determinados, mamíferos marinos y el elefante sí que tienen, parece ser, según los recientes estudios, que tienen conciencia de sí mismos. Bien, como os podéis imaginar, el aspecto que tienen en común esas aves empáticas, con los mamíferos, es la adaptación al medio, y eso nos lo dice la biología evolutiva. Es fácil eso de deducir, ¿eh? Es decir, si son animales sociales, no es extraño que desarrollen esa empatía emocional. Dependen los unos de los otros, ¿eh? Es un interés sano, por decirlo así. Si nos ponemos morales, aunque la moralidad y la naturaleza, no tengan demasiado que ver. Entonces, claro, podemos decir que, no sé, las abejas o las hormigas también son animales sociales. No son, en este caso, mamíferos ni aves, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que funcionan de forma, parece ser siempre, siempre desde la prudencia, de forma, automatizada, es decir, cultural, genética. Son sociales, pero no se les atribuye en principio y a día de hoy esa empatía, ¿no? Entonces, volviendo al tema, controvertido de el amor de los animales respecto a sus sentimientos. Es decir, según la etología, los animales son amorosos, pero no tienen sentimientos, cosa que parece una contradicción, pero ya he apuntado antes en qué consiste, la cuestión. Es en esa falta de reconocimiento del propio yo, ¿eh? Ah, ahí está la diferencia, decía, entre la empatía cognitiva, que no tienen esas aves, y la cognitiva, que tienen los seres humanos, y parece ser, apuntaba antes, algunos mamíferos marinos y el elefante, por ejemplo. Entonces, cuando, por ejemplo, a un perro se le muere su dueño, si es que un perro tiene que tener dueño, ¿eh? Pero ya nos situamos, ah, decimos: "Es evidente que este perro llora y tiene sentimientos". No nos confundamos, es una cuestión de terminología, y no solo de terminología, ¿eh? Porque, la razón por la cual el perro llora, e insisto, no es una opinión mía, es lo que yo he leído, porque yo no entiendo de perros ni de etología, como decía, en general, ¿eh? La razón por la cual el perro llora es simplemente porque ha perdido literalmente a su dueño. No porque se reconozca a sí mismo y reconozca al dueño en tanto que se reconoce el perro a sí mismo. Ah, es decir, es una pura cuestión de supervivencia. Y el perro lo capta empáticamente, pero de forma emocional, no cognitiva, ¿eh? Ah, es decir, el perro tiene emociones, pero no propiamente sentimientos, como ningún otro animal, ¿eh? Excepto, como decía antes, los mamíferos marinos y el elefante, y por lo tanto no podemos descartar muchas otras especies que todavía no se hayan investigado. Un animal no tiene propiamente celos, y los celos son emociones. Es un tipo de emoción.
igual que lo es el orgullo, igual que lo es la envidia o igual que lo es la avaricia, por ejemplo. Pero el perro o el gato no tiene propiamente celos, porque en el ser humano sería a ti sí y a mí no. Sin embargo, en el perro es simplemente a mí no. Y así se ve clarísimo que no es una cuestión de celos. Claro que el perro hace con la pata así al dueño para que deje al otro perro y le dé mimos a él. Pero eso desde la mente humana lo interpretamos como celos, como si el perro fuera un ser humano. Y no es lo mismo. El perro simplemente reclama atención para él. No es envidio o tengo celos, de que te den mimos a ti y a mí no. Eso es humano. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque el ser humano tiene cognitivamente un reconocimiento de sí mismo. No es el caso del perro. El perro no siente celos. El perro se siente desatendido, simplemente porque están atendiendo a otro y a él no. Pero en realidad, como apunto, no se siente celoso porque al otro sí y a él no. Simplemente el tema es a mí no y punto final, ¿eh? Por lo tanto, vemos que las emociones, que es ahí donde quiero ir a parar, las emociones incluso en los animales más avanzados, en esos mamíferos, son muy primarias. Son emociones que pueden coincidir, evidentemente, con las humanas, por ejemplo, la alegría, la ira, la tristeza, son emociones que también tenemos los hombres y que efectivamente tienen esos mamíferos. Pero, sin embargo, un perro no puede sentir otro tipo de emociones que tienen que ver con la cognición de uno mismo, insisto, como las que tienen los seres humanos. Por ejemplo, lo que ya apuntaba antes también, la envidia. Ya he argumentado que un perro no siente ni celos ni envidia. O el orgullo, es evidente que un perro no siente orgullo, o la avaricia, ah, ah, o la cobardía incluso, porque aunque un gato o un perro pueda parecer que sean más miedosos que otros, que lo pueden ser, no es un tema, como decía antes con los celos, un tema propiamente de cobardía. O sea, es un instinto muy básico que no pasa precisamente por la cognición, es puramente instintivo. Ah, Bien, espero, haberos respuesto a la pregunta por lo que respecta a los animales y solo apuntaros que, ah, ah, esas emociones, humanas, más, digamos, sofisticadas y que tienen que ver con la cognición, derivan y no me quiero ir del tema de los animales, simplemente apuntar eso para rematar el vídeo, derivan efectivamente siempre de emociones, de las primarias, de las más reptilianas. Es decir, cuando en el eneagrama de la personalidad, que ya hablaremos de ello en otros vídeos, aunque no quisiera yo hacer propiamente un canal dedicado a eneagrama, porque hay gente que lo hace magníficamente bien. Sin embargo, voy a tocar, ya os aviso desde ahora, temática de eneagrama, a petición de varios amigos que ya se han extrañado que no hablara yo del eneagrama, siendo yo tan aficionado al eneagrama, esta herramienta tan potente que nos enseña cuáles son nuestros patrones neuróticos, es decir, en qué consiste nuestro carácter, nuestro ego, nuestra neurosis principal, y que nos ayuda, por cierto, a muchas cosas, pero sobre todo ahora mismo se me ocurre a sentir compasión por nosotros mismos y por los demás. Una compasión que no tiene nada que ver con la pena, y con la condescendencia, tal como habitualmente entendemos el término compasión. Todo lo contrario, compasión significa una comprensión de uno mismo y por lo tanto tratarse bien y con justicia a uno mismo y por lo tanto también entender, comprender más a los otros, por qué actúan como actúan, cuáles son sus motivaciones, que hay unas emociones que compartimos con los mamíferos y que a causa, iba a decir gracias, no, a causa de nuestra cognición, pues derivamos en otras que no son subemociones, porque son emociones y de hecho son pasiones. En el eneagrama ya veremos que precisamente son las pasiones principales, que son no pasiones como algo positivo, sino nuestros defectos, nuestra motivación principal dominante neurótica en cada uno de los eneatipos que se llama, que hay 9,
pues esas pasiones, que son emociones, derivan obviamente de o pueden derivar, no en todos los casos, por ejemplo, la envidia o la avaricia derivan de pasiones también, emociones, que son compartidas, que compartimos con los animales. Va por tríadas el enegrama, la tríada arriba, 9, 8, 1, que sería la tríada visceral, ya veremos en qué consiste. Luego está la tríada emocional, 2, 3 y 4, y luego está la tríada mental, 5, 6 y 7. Todo eso ya os lo voy avanzando para daros las bases de en qué consiste el eneagrama, para el autoconocimiento y el conocimiento de los demás, una herramienta, como decía, sensacional, sensacional. Vale mucho la pena que os lo miréis a fondo, no superficialmente, no para haceros caricias, sino para ir al megollo de vuestra neurosis. Allí donde duele, donde no os hará ninguna gracia saber cuál es vuestra neurosis dominante, aquello precisamente os hará sanar si hacéis un trabajo continuo, continuo, ¿eh? Pues bien, todo esto del eneagrama, venía a colación a raíz del tema emocional animal, y he aprovechado, como ya habéis visto, para hacer ya una introducción que os vaya sonando el eneagrama, para así cuando yo hable de él no tenga tanto que ir a las bases de cómo funciona el eneagrama, que eso ya podéis, a partir de ahora mismo, ir consultando en YouTube o en libros magníficos sobre la cuestión, así cuando yo ya os hable, porque mi intención, como os decía, no es hacer un canal propiamente de eneagrama, aunque voy a hablar bastante de él, y me voy a dedicar más que nada a cuestiones del eneagrama que a mí me parecen muy relevantes y que a menudo, y no quiero parecer aquí, digamos, arrogante o pedante al respecto, porque yo no quiero ni pretendo saber más de enagrama que los maestros que me han enseñado, obviamente, ¿eh? Simplemente, y precisamente como alumno de enagrama un poco avanzado ya, hace unos añitos que lo estudio, cuestiones que no, a mi entender, no quedan demasiado claras, no que no estén detalladas, en los libros pertinentes, sino que en general, hablo, en los YouTubes, en según qué comentarios oigo, no quedan demasiado claras y que a mí me parecen muy pertinentes y que creo que van a ser de gran ayuda para aclararos, y no necesariamente son cuestiones avanzadas de eneagrama, o sea, a menudo es todo lo contrario. Cuestiones muy básicas a partir de las cuales, si se entienden bien, se avanza mucho más, a mi entender, porque son cuestiones que yo mismo me he hecho y cuando las he solucionado, pues me han permitido avanzar muchísimo más. Por eso os lo quiero también transmitir a vosotros. Y por eso digo que no quiero hacer propiamente un canal sobre eneagrama, eneatipo 1, tal, ¿en qué consiste? Eneatipo 2, no, sino, ¿de acuerdo? Bien, no me alargo más. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme comentarios si lo creéis oportuno para ilustrarme y para ilustrar a los demás suscriptores y personas que estén viendo el vídeo, no necesariamente suscriptores. Dejad comentarios, dejad un buen like si os ha gustado, suscribiros, no os olvidéis de suscribiros y de compartir el vídeo si lo creéis oportuno, ¿de acuerdo? Pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo.